Bien, gracias, por sus palabras, profe. Únicamente el intercambio será para, para seguir creciendo, seguir aprendiendo en este gran mundo del deporte. Trataré un poco de externar lo que ha ido pasando con relación a las experiencias que hemos tenido con atletas de alto rendimiento y con atletas universitarios también, una experiencia propia también en pandemia, algún tipo de investigación para no dejar pasar el tiempo y no aportar, no dejar de aportar en este campo del deporte. Bueno, primeramente hacer un encuadre teórico sobre lo que es el objetivo de la ponencia y lo que es el proceso adaptativo de un atleta, ¿no? El objetivo de la ponencia, bueno, sería identificar algunas consecuencias provocadas por la pandemia y el confinamiento en el proceso de preparación competitiva de los atletas y recomendar algunas alternativas de afrontamiento post-confinamiento. Así también, bueno, la fundamentación y el acercamiento teórico a la problemática. Aquí presento un funcionograma que debe analizarse. Me parece a mí que es importante hacer este acercamiento, repito, teórico a la problemática. Estos son los propósitos principales que debe cubrir un entrenador, el cual debe planificar, dirigir y evaluar a través de diferentes tareas como son la elaboración y diagnóstico, elaboración de programas, elaborar y determinar el plan de entrenamiento, el modelo en el cual nos vamos a mover, operar y supervisar las sesiones de entrenamiento, desarrollar los programas de enseñanza deportiva, así como establecer sistemas de evaluación, el análisis, la corrección, ¿verdad? Y la toma de decisiones con base en la problemática de afrontamiento al cual se debe seguir con el proceso de entrenamiento. Este punto es uno de los más importantes para esta conferencia, o sea, es la forma como se debe afrontar la problemática en la cual estamos inmersos en este proceso de pandemia y de confinamiento. Es relevante tomarlo en consideración. Bueno, un concepto de entrenamiento de su servidor, proceso pedagógico. La pedagogía engloba tres áreas: la didáctica, la instrucción y la educación. Desde luego tenemos que identificar esta parte, conformado por una integración multicientífica, holística, es decir, integradora, transdisciplinar, multidisciplinar, con formas muy específicas de organización competitiva en un deporte. Es sistémico y complejo, que incide positivamente sobre el estado del rendimiento físico y mental del deportista. Bueno, ¿cuál es el propósito del entrenamiento? Pues tolerar positivamente las cargas de entrenamiento deportivo que exige la competencia. Y entra esto muy importante como parte del acercamiento teórico a la problemática que estamos presentando. Bueno, no vale la pena estar leyendo conceptos de adaptación, pero vean los autores que estoy poniendo: Merson, Kuznetsov, Verjosansky, Platonov, Sink, Mano, nuevamente, hacer una fundamentación teórica de lo que es el proceso adaptativo para poder seguir con la información, que es vasta. Bueno, la adaptación deportiva, desde mi humilde punto de vista, son las modificaciones que ocurren en los órganos y sistemas, procesos cognitivos, psicológicos y neurales del deportista, provocados por la repetición de esfuerzos específicos positivos a corto, mediano y largo plazo en una disciplina deportiva, que tiene como objetivo adecuar las capacidades funcionales y psicológicas en el organismo a las cargas de entrenamiento. Esto quiere decir estímulos positivos externos e internos, esto con el objetivo de competir óptimamente. Es decir, es una serie concatenada de fenómenos funcionales, psicológicos, al aplicar un estrés, una carga, un estímulo que rompe con la homeostasis, es decir, rompe con el equilibrio interno dinámico, y esto va a generar
un proceso inmediatamente simbiótico entre el catabolismo y el anabolismo orgánico. Esto va a generar esta simbiosis permanente, lo que es el fenómeno adaptativo. Y esto, por lo tanto, también nos va a permitir lograr un aumento en el rendimiento. Todo esto, desde luego, tiene que ver con la problemática que vamos a abordar. Esta es una triada, hay un estrés, una presencia de un agente estresante que rompe la homeostasis en sus diferentes caminos bioenergéticos del organismo, mentales, neurales, etcétera. Y evidentemente ante esta pugna entre el catabolismo y el anabolismo, se va a generar un efecto de entrenamiento que serían los cambios morfobiopsicológicos neurofuncionales. Y evidentemente estas adaptaciones de las que estamos hablando a través de una serie concatenada de estímulos, recordemos que Jaber Matveev en su libro Bases de la planificación del entrenamiento 1963-1964 en Mogba, en Moscú, ya establecía el origen de estos términos del estímulo inmediato, retardado y acumulativo. Si no mal recuerdo, viene entre la página 40 y 50 de esa literatura de Matveev. Otros autores después lo retoman y lo hacen como suyo, pero el autor de esos términos es Matveev. Bueno, Newman, que ya lo habíamos comentado, nos plantea que existe unas subfases dentro del proceso de adaptabilidad. Hay duración de esfuerzos adaptativos de primero, segundo y tercer orden. Y esta serie de procesos adaptativos nos van a generar la posibilidad de la supercompensación. Todo esto tiene que ver ahora con lo que se está generando la problemática en los atletas en situación de pandemia. Ya terminando un poco este acercamiento teórico, me gustó lo que plantea Fritz Hintl, alemán, uno de los autores principales que se enmarca también con la bandera de las fases latentes en el desarrollo humano, y él establece que el metabolismo de la adaptación es relativamente rápido, con cargas de 2 a 3 semanas. Por eso las fases de planificación o mesociclos de planificación, dependiendo en el modelo en que nos movamos. Los cambios estructurales son todavía mucho más complejos, nos pueden llevar hasta 6 semanas con un proceso de entrenamiento sistemático, pero las estructuras reguladoras de los sistemas nervioso central necesitan de una mayor cantidad de tiempo para la adaptabilidad, es decir, meses. ¿Cuáles son los factores entonces a considerar para evaluar el nivel de afectación del atleta por confinamiento derivado de la pandemia? Bueno, nosotros vamos a encontrar 3 grandes áreas que plantea Manso en una de sus literaturas y es importante tomarlo en consideración. Una son las manifestaciones de la adaptación durante los entrenamientos. Esta parte es relevante tomarlo en consideración. Ahorita escuchaba y observaba la ponencia anterior y bueno, pues se está tratando un poco de hacer esta ejercitación, seguir estimulando el proceso cortical, los procesos corticales con los procesos funcionales, físicos, y esto es necesario para no perder tantas capacidades en periodo de pandemia. Otras de las adaptaciones que se presentan sustanciales en el atleta es durante las competencias. Recordemos que en este sentido hay competencias de preparación y hay competencias fundamentales. Todo va a depender el nivel en el que se mueve el atleta, el foro en el cual esté desarrollándose, los objetivos que se estén buscando, y esta es una simbiosis, una interacción que se da
precisamente entre el entrenador y el atleta para la toma de decisiones. Bueno, otro de los aspectos ya es propiamente los modelajes competitivos, ¿verdad? O sea, cuáles son los materiales, el establecimiento de áreas, la temperatura, el horario, ese tipo de situaciones que también forman parte relevante. Mucha gente no lo considera, pero muchas de las competencias se pierden por no establecer correctamente el ordenamiento de contenidos en los microciclos o semanas de modelaje. Y esto es relevante tomarlo en consideración porque también, estando en periodo de pandemia, pues esto genera una afectación significativa en el atleta, desde la parte funcional, bioenergética, motriz, psicológica. ¿Cuáles son las afectaciones de la preparación deportiva durante la pandemia por COVID y consecuencias del periodo de confinamiento para afrontar la competencia? El primer principio que no debemos obviar es el principio de individualización. Precisamente este principio adquiere un cuño mucho más significativo con esta problemática en la cual nos estamos afrontando. Esto obliga a que el entrenador tenga que desarrollar competencias profesionales de vanguardia, como cuáles, como el poder hacer un acompañamiento significativo en el atleta a través de herramientas virtuales, como cuáles plataforma Polar, plataforma Garmin, plataforma Asunto, variabilidad de frecuencia cardíaca por aplicación, zona de trabajo cardíaco y el análisis respectivo a partir de una construcción con las diferentes variables de carga, macropausa, micropausa, densidad, orientación, series, repeticiones, etcétera. Dependerá también la afectación en competencia de acuerdo a la disciplina deportiva de la que estemos hablando. No será el mismo impacto de problema al cual nos vamos a enfrentar, porque eso va a estar en dependencia de las características del deporte. Hay deportes que tienen una orientación más hacia la capacidad de velocidad, hay deportes que tienen mayor predominio de exigencia hacia los procesos del sistema de resistencia aeróbico, hay deportes que tienen más predominio hacia la capacidad de fuerza, hay otros intermedios que van sobre aspectos y campo que tiene que ver con la resistencia a la fuerza, con la resistencia a la velocidad. Entonces, tenemos que identificar muy bien la caracterización del deporte. Entrenador que no tenga definida la caracterización del deporte no podrá hacer un acompañamiento efectivo y profesional en este proceso de confinamiento. También es significativo dimensionar toda la degradación que se va a presentar en el campo funcional. Es decir, estos procesos de capacidad, potencia y eficacia. Bueno, esto viene impreso y es un aporte que nos da Volkov y Menshikov, unos de los principales fisiólogos bioquímicos del campo del deporte. Y bueno, solo recordar que la capacidad es la cantidad total de energía que tenemos disponible a ser utilizada. La potencia es la velocidad de desdoblamiento que tiene el organismo para producir energía, y la eficacia es la cantidad, el tiempo de recuperación que nosotros invertimos para volver a resintetizar los procesos de depósitos de energía para volver a ser utilizados. Esto también tiene mucho que ver con el plan de acción que debemos tomar para este periodo de confinamiento y afrontamiento posterior al ciclo deportivo que viene.
Evidentemente, ustedes son expertos seguramente en esto, identifican que hay diferentes sistemas de producción de energía, el sistema láctico, el sistema lactácido de predominio aerobio o de predominio anaerobio, lo que se conoce como sistema mixto para la producción de energía, el sistema aerobio que a su vez tiene subdivisiones a partir de la temporalidad y de la intensidad que se tiene. Por lo tanto, estamos presentando cómo se utilizan tanto el creatinfosfato, los hidratos de carbono por vía anaerobia o aerobia y las grasas y hasta proteínas, lo que se conoce como autofagia, ¿verdad? Utilizar las proteínas para poder seguir produciendo energía. Esto ya nos indica que no todos los deportes son iguales, que no todos los deportes vamos a afrontarlos de igual manera en el atleta en periodo de pandemia. Bien, otro de los aspectos significativos a tomar en consideración es el nivel de asistencia y acompañamiento profesional del psicólogo, el médico, el preparador físico y nutriólogo. He sido profesor universitario, hemos tenido algunos resultados nacionales, 3 campeonatos nacionales consecutivos con ADEIP, 2 segundos lugares Conde en Taekwondo, y nos hemos tenido que ajustar igual que ustedes a las condiciones que hemos vivido. O sea, sabemos que a veces no tenemos psicólogo, que a veces no tenemos el médico, pero bueno, es nuestra obligación buscar alternativas y tratar de resolver la problemática que se presenta y más ahora en estos procesos y en estos formatos para la toma de decisiones en cuanto a un plan de entrenamiento en confinamiento y posterior a él. Otro es el de la característica del atleta y la característica del entrenador y la simbiosis existente entre ambos. Muchos de nosotros no tenemos esa capacidad para tener una alta comunicación con el atleta o para ser sensibles en cuanto a lo que está ocurriendo. Generamos recetarios de cargas, de actividades sin tomar en consideración el verdadero efecto que se está generando específicamente en un periodo de pandemia, y esto me parece a mí que es significativo tomarlo en consideración, muy significativo. Bueno, otro de los aspectos que está afectando en estos procesos es el nivel de incertidumbre que está viviendo el atleta, claro, también el entrenador. Al final les voy a ejemplificar cómo se ha generado un conflicto y cómo la toma de decisiones de comités internacionales pues nos están obligando a adaptarnos permanentemente en cuanto al proceso pedagógico para afrontar el, 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 la participación del atleta. ¿Se sigue viendo mi presentación o no? ¿Ya no? Ahorita no. Ahorita no. Pasó algo porque yo los veo a ustedes, pero ya no veo la presentación. Voy a... ¿Ahí no se ve? No, hay que volver a compartir, profesor. Con todo gusto. Voy a salirme. ¿Listo? ¿Ya se ve? Listo, perfecto. Ok. Bueno. Otra de las cosas con las que nos hemos encontrado nosotros es el área de entrenamiento. No todos los atletas tenían la misma área de entrenamiento. Entonces, desde entrevistar al atleta, dónde vives, muéstrame las áreas de trabajo que tienes, cuáles son las dimensiones para poder trabajar. Esto es toda una investigación que se tiene que hacer, todo un intercambio de información para adaptarnos a la elaboración del plan de entrenamiento. Y desde luego, también la limitación estará en tanto el deporte que se está practicando. No es lo mismo hacer un plan en confinamiento de esgrima, un plan de confinamiento de taekwondo,
un plan de confinamiento de gimnasia artística que hacer un plan de confinamiento de un maratonista, de un medio maratón, de un 10,000. O sea, es solo una reflexión para poder establecer la toma de decisión en este sentido. El área geográfica, los atletas estaban con nosotros, pero en proceso de confinamiento, en periodo de confinamiento, se desplazaron muchos a sus hogares. Los que tuvieron la posibilidad pudieron irse a otro país y estar en un programa burbuja. Todo depende de la situación que viva el atleta, las posibilidades que tenga también para poder hacer un acompañamiento. Y desde luego, vuelvo a lo mismo, la capacidad que tiene el atleta para el manejo de plataforma virtual y de esta manera darle un acompañamiento mucho más preciso, mucho más profesional. La indumentaria con la cual tiene que entrenar es importante. Toda esta parte tiene que ver con el proceso psicológico también. El nivel de seguridad implicado de los medios que tiene el atleta. O sea, teníamos que preguntarle qué tienes de pesas, qué tienes de ligas, qué tienes de balón medicinal, qué tienes de bancos, con base en lo que tenía o en lo que tuviera en el área donde está en periodo de pandemia, en esa medida adaptarnos para seguir su proceso de trabajo. Importante también las habilidades psicológicas a desarrollar en el deporte que se practica, porque tiene mucho que ver también para el tratamiento en periodo de pandemia. Las alteraciones comunes presentadas por la enfermedad, yo les voy a presentar ahorita en una revisión de más de 10 artículos 2020 sobre el efecto psicológico que se ha generado en los atletas en periodo de pandemia y post-pandemia. Bien, ¿dónde se desarrolla el confinamiento? Vuelvo a repetir, casa, centro de entrenamiento nacional o internacional. Tenemos casos de atletas que pudieron estar en centro de entrenamiento internacional. Tenemos casos de atletas que fueron arropados en sus institutos para poder seguir con un proceso de preparación, con horario controlado, con distancia controlada y bueno, de aplicación de herramientas virtuales, esto ya lo comenté. Existen diferentes tipos de adaptabilidades o de desadaptabilidad, porque lo vamos a ver ahora. Lo que son la neuromotora, la fisiológica, la bioquímica y la estructural, así como la cognitiva, la psicológica. Importante tomar en consideración para ir cayendo en el deterioro que presenta un atleta en proceso de pandemia cuando no ha podido entrenar y cuando no se le ha controlado su proceso de trabajo y se ha convertido en algo asistemático. Bueno, pues uno de los organelos importantes a tomar en consideración son las mitocondrias, porque estas nos van a favorecer el proceso de adaptabilidad o desadaptabilidad, o no adaptabilidad en el organismo, perdón. Un nivel de adaptación deportiva, según Costil, DL, logrado en 5 años, puede perderse de 6 a 8 semanas. Fíjense lo que pasa. Y esto es relevante tomarlo en consideración. Por otro lado, lo generalizado que se va a presentar en un confinamiento y en un proceso de trabajo mal llevado es una disminución moderada del miocardio, una disminución de la concentración de la mioglobina, una disminución de capacidad enzimática y hormonal. Y bueno, imagínense los catalizadores biológicos lo que van a generar al no tener la posibilidad de favorecer los procesos de desdoblamiento, de asimilación y de recuperación. Disminución de transporte de sustratos hacia el citoplasma,
Recordemos que todos los procesos anaeróbicos se van a llevar a cabo en el citoplasma de la célula y los procesos aerobios a partir de la activación en predominio de la beta-oxidación o ciclo de Krebs en mitocondrias. Y cuando estamos hablando de mitocondrias, el fenómeno de hiperplasia y hipertrofia empieza a causar un deterioro debido a esta ausencia de sistematización del trabajo sistemático y profesional. Por lo tanto, lo que se va a presentar es una desadaptación funcional generalizada. Disminuye también la síntesis de proteínas, disminuye la masa ventricular del corazón, esto planteado por Platonov en su libro Adaptación del Deporte, página 146, se afecta la regulación nerviosa generalizada en el organismo, así como también la disminución generalizada en los procesos de suministro de energía, pero también en la posibilidad del aprovechamiento del ATP, del adenosintrifosfato, que es el combustible energético universal en el cuerpo humano. Se pierde también potencial de acción funcional y psicológico. Imagínense el impacto de lo que está pasando con nuestros muchachos. Se destruye el régimen óptimo de la biosíntesis, se afecta el funcionamiento de estructuras claves como el páncreas, el riñón, el hígado, el mismo corazón. Podemos ponerlo en riesgo por estos cambios excesivos de trabajo asistemático. Se altera el desdoblamiento del ATP, ya lo comenté, y todo esto lo plantea Merson, FZ, si alguien gusta abocarse a la bibliografía. La disminución de la síntesis de tejido proteico, la degradación de estructuras también proteicas y la inestabilidad determinada genéticamente de las estructuras formadas durante el proceso adaptativo. Por lo tanto, también se va a presentar una disminución del VO2 máximo. Hay gente que todavía te dice que el atleta pierde el VO2 máximo hasta mucho tiempo después de dejar de entrenar. No, señores, se ha comprobado que el VO2 máximo es una de las posibilidades que tiene el organismo de disminuirse en pocos días. Y esto es relevante porque nos afecta en los procesos de lanzadera, de intercambio entre procesos anaerobios y aerobios. La disminución del volumen sistólico diastólico, es decir, el volumen de sangre y por lo tanto la capacidad de volemia en el organismo también causa un deterioro. Pérdida de la bradicardia, evidentemente, si tú has logrado, tu deporte exige procesos de trabajo mixto de tendencia aerobia y en donde trabajas en zona de potencia para poder favorecer la irrigación y el transporte de oxígeno, esto va a tener una afectación en este proceso si no se entrena bien. Disminución del volumen respiratorio por minuto. Otro de los aspectos fundamentales es la pérdida de la posibilidad de producción de lactato, la posibilidad de soportar el lactato y la posibilidad de remocionar. Es decir, deberíamos de tomar en cuenta tres palabras fundamentales: glucólisis, glucogénesis y gluconeogénesis. Esto es relevante tomarlo en consideración. Todos estos procesos también de aprovechamiento en la transformación de energía a través del efecto Schutt o de lanzadera y la transformación de energía al interior de las células, se ve afectado su potencial si no se conduce y no se acompaña correctamente al atleta. Evidentemente hay un aumento en la frecuencia cardíaca, pérdida de potencial metabólico, atrofia de las fibras musculares de forma generalizada y disminución de la mioglobina.
volvemos a tocar el punto, disminución de actividad enzimática y oxidativa y glicolítica mixta. Esto es fundamental. O sea, se pierde un potencial de acción en cuanto a la producción de energía y a la remoción de metabolitos. Disminución de la cantidad de glucógeno, imagínense ustedes lo que está pasando, y una disminución de la capilarización. Lo plantea Saltin, Rowell y Clausen, para mayor referencia. Hettinger y Holman, recordemos que hay un libro de cabecera y no podemos olvidar que es fisiología, ¿verdad? Fisiología del esfuerzo físico, disminución de la cantidad de dimensiones de la mitocondria. Es decir, esa hipertrofia lograda empieza a perderse debido a la falta de activación enzimática, debido a la falta de activación de ese organelo mitocondrial. Disminución del máximo flujo cardíaco y máximo consumo de oxígeno. Disminución de la masa muscular. Empieza a presentarse, por lo tanto, una baja en dimensiones musculares, ¿verdad? Lo que usualmente se conoce como sarcopenia, es decir, utilizar el tejido proteico y evidentemente también disminuir su tamaño. No es lo mismo la disminución del volumen muscular con la sarcopenia, quiero hacer la aclaración. Sin embargo, en el caso de los atletas, su nivel de... Tenemos algo importante con los atletas. Tienen un potencial de recuperación asombroso. Y esto favorece un poco el volver a los estados de entrenamiento que se fueron perdiendo. ¿Por qué? Por toda esta huella funcional, histórica de trabajo que tienen estos muchachos. Sin embargo, el brusco descenso, la interrupción de las cargas que desencadenan la adaptación es lo que se conoce, según Merson, como desadaptación. Todo lo que les dije va encaminado a la desadaptación. Importante tomar en consideración la parte psicológica. Creo que es de los aspectos sumamente relevantes a tomar en consideración porque quiero comentarles que al menos un caso de suicidio en este periodo de pandemia ya lo hay en un atleta documentado. Tengo la oportunidad de conocer al entrenador, de haberme transmitido esta parte y al cual le pedí la autorización de mencionar esto. A veces esta falta de acompañamiento, de excesiva relajación en estos procesos de lo que está pasando, pues lleva a gentes a tener estados de ansiedad, estados de depresión excesivo que puede llevarte al suicidio. Un caso al menos conocido, directo de una persona que conozco, ya se ha presentado en esta pandemia. Bien, para Broch Pérez en 2020 nos comenta que una de las manifestaciones reportadas con mayor frecuencia en algunos estudios son la depresión, el estrés, la apatía, la irritabilidad, las alteraciones en el sueño, trastorno de estrés postraumático, ira, enojo, agotamiento emocional y frustración. No sé si ustedes estuvieron infectados por el virus, yo sí. Realmente la desesperación es terrible, o fue lo que yo viví. Mi madre muere de esta enfermedad y todo esto, bueno, pues ha generado una serie de trastornos de alguna manera en este sentido.
También el mismo autor nos transmite que ante el confinamiento se presentan reacciones psicológicas consideradas normales como estrés, ansiedad, preocupación, temor, tristeza, problemas para conciliar el sueño, y esto es verdad. Sin embargo, el impacto emocional puede agravarse cuando estas reacciones persisten o se agudizan. Mucho tiempo en confinamiento, evidentemente. Esto ha afectado de manera significativa a la población en general, pero a los atletas en particular de forma imperante. Para Broch y Pérez 2020, la duración de la cuarentena prolongada implica un mayor riesgo de desarrollar trastornos de estrés postraumático, miedo al contagio propio y de seres queridos, pérdida de rutinas diarias y reducción de contacto social relacionado a estados de frustración y aburrimiento. Por eso hay que buscar alternativas. Y tú, pedagogo, entrenador, orientar al atleta qué puede hacer al hacer un preanálisis de las áreas que tiene para poder desarrollar una actividad. Ansiedad, ira y estrés generados por sensación de desabasto de alimentos, servicios médicos y medicamentos. Por otro lado, información inadecuada, contradictoria o falsa, que también impacta en el proceso de estabilidad emocional, en el proceso de estabilidad psicológica. Otros son la pérdida de seres queridos. Les compartí hace rato lo que pasó en la familia. Mi hermano 20 días también a punto de morir con oxígeno 24/24. O sea, hay algunos que nos ha impactado esto. Piña nos comenta que es importante cuidar de la salud psicológica. La cancelación de eventos deportivos implica interrupción significativa en la carrera deportiva, provocando frustración, estrés, ansiedad, desmotivación, crisis de identidad. Esto también es relevante. Algunos de ellos podrían verse forzados a retirarse. Algunos de ellos dejaron en este ciclo olímpico de hacer su carrera, de generar lazos matrimoniales, de hacer un apoyo significativo en familia, y todo esto y toda esta situación que ahora no pudieron concretar sus planes deportivos, evidentemente han generado estragos psicológicos y funcionales. En ambos casos, esta postergación representa una significativa interrupción que podría originar serie de complicaciones a nivel mental. Ya está documentado. Esto lo plantea Henriksen 2020. Estrategias para afrontar y contrarrestar los efectos negativos. Este mismo autor nos plantea pues la educación y formación, cosa que nos corresponde a nosotros, ayudar a los atletas. Brindarle a los atletas la oportunidad de identificar emociones con respecto al fenómeno. Evidentemente buscar un profesional y, repito, irnos a la utilización de herramientas virtuales para hacer un acompañamiento psicológico. Conozco entrenadores que lo han hecho, conozco entrenadores preocupados por hacerlo. Buscar oportunidades ante esta crisis. Siempre habrá salidas, evidentemente, pero necesitamos ayuda, sobre todo a atletas de etapa temprana, de nivel medio y universitarios. Importantísimo tomarlo en consideración. Buscar estrategias con el mismo atleta y los tutores o padres también es relevante, muy significativo. Y enfocarse sobre todo en trabajo comunitario, colaborativo, de acompañamiento sistemático. Plantar y replantear objetivos.
Ahorita al final les voy a poner un ejemplo de cómo nosotros, como preparadores físicos, como entrenador, etcétera, vamos a tener que buscar una adaptación significativa de ya por la decisión del Comité Olímpico. Bien, ser empáticos, escuchar atentamente las inquietudes del deportista, vuelvo a repetir, estímulo de trabajo colaborativo, estrategias de cohesión y estrategias de comunicación. A veces el atleta no se abre tan fácil, ¿eh? Hay que estar buscando, hay que estar escarbando profesionalmente para lograr identificar qué es lo que está pasando. Y como entrenadores y cuerpo técnicos, ser extremadamente cuidadosos en cuanto a reconocer los momentos en los que el atleta debería ser canalizado hacia un servicio ya de psicología clínica. Ya se han dado casos en este sentido. No es fácil. No es fácil cuando has apostado tu vida a partir del deporte. Y sucede esto. Todo lo anterior se comprueba con la información emitida, esto es personal, por el Comité Internacional, quien en su afán de adaptación a los ciclos olímpicos venideros, informó lo siguiente: los Juegos Centroamericanos ya no se realizarán en Panamá, se desarrollarán en San Salvador y no en el año 2022, sino hasta el 2023, en el mes de mayo, uniéndose con el mes de octubre, el Panamericano, y paralelo a esto, con los diferentes foros de clasificación olímpica por ranqueo. Esto ya nos marca una obligatoriedad en cuanto a tomar cartas en el asunto y a buscar adaptabilidad inmediata. Y esto demuestra la alta capacidad adaptativa que tiene que mostrar un cuerpo colegiado de trabajo en pro de acompañar al actor principal de cualquier deporte. Y este es el atleta. Bueno, algunas referencias para que ustedes, si gustan seguir investigando. Y un placer, como siempre. Estoy orgulloso de haber pertenecido a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un agradecimiento a Liliana Estrada, que siempre le mostraré mi gratitud y mis respetos en esa dirección. Y gracias por todo.